Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a esta masterclass en la que vamos a hablar sobre influencia y persuasión desde la neurocomunicación. Nosotros somos la Escuela de Comunicación Mónica Herrera, en particular la unidad de Executive Education, antes formación continua, quienes existimos para crear competencias y experiencias centradas en ustedes, en el usuario, para crear programas de alto nivel a través de diferentes áreas formativas. Muchos de ustedes ya nos conocen, pero queremos comenzar esta masterclass para contarles un poco sobre nuestra oferta formativa. Ofrecemos tanto programas abiertos y cerrados en diferentes temáticas, desde la innovación y design thinking, comunicación y estrategia, como esta masterclass que van a vivir ahora, que entra en esta área, marketing, negocios, soft skills, liderazgo, multimedia y programas digitales y especializaciones internacionales en una alianza con OBS, la European Open Business School. Además, ofrecemos programas cerrados desde planificación estratégica, innovación, liderazgo, marketing, comunicación, diseño, entre otros programas de vanguardia que estamos aquí para apoyarles. Ya conocen algunos de nuestros programas estrella, especializaciones internacionales en creatividad junto con la Ducha, maestrías y especializaciones también en conjunto con la Universidad Católica de Ávila en España, y otros programas de los que ya han escuchado seguramente en el transcurso de este año y van a seguir escuchando también en temáticas de vanguardia el próximo año. Una de esas temáticas, de hecho, también es la masterclass de ahora, y también ofrecemos maestrías en alta dirección empresarial y un máster en project management, que la próxima convocatoria, por cierto, es el 7 de febrero del 2022. Gracias por siempre confiar en esa oferta académica, en esa oferta formativa que tenemos para los profesionales en El Salvador, y no solo en El Salvador. De hecho, también muchos de nuestros participantes están en la región centroamericana y, por qué no, de toda Latinoamérica. Prueba de ello es nuestra masterclass del día de ahora, de esta mañana. Sin mucho preámbulo, hoy vamos a hablar sobre un tema súper interesante. Creo que a todo mundo le interesa, ¿no? ¿Qué es esto de la influencia y persuasión? Y cómo podemos ocuparlo, cómo podemos ocupar herramientas de la neurocomunicación para poder incrementar esa influencia y persuasión, independientemente del rubro en el que nos encontremos, de la posición en la que estemos en nuestra organización o en nuestro emprendimiento. Todos queremos influir y todos queremos persuadir a un cliente, a un aliado estratégico, a un proveedor, etcétera. Y para eso esta mañana nos acompaña Natalie Carrasco desde Canadá, nuestra experta internacional también en temas de comunicación, neuromarketing, entre otros. De hecho, le voy a hablar un poquito de Natalie. A mí me emociona tenerte aquí, así como te tuvimos en el relanzamiento de Executive Education. Natalie, siempre es un gusto abrirte las puertas de la Escuela de Comunicación Mónica Herrera. De hecho, Natalie es consultora y facilitadora corporativa en procesos de neurocomunicación y neuromanagement organizacional. Es entrenadora certificada en metodologías ágiles dirigidas a la gestión estratégica de la comunicación y procesos internos de la organización. También es Master en Customer Experience, Innovación y Master en Neurocomunicación. Es abogado de negocios de profesión, pero igual conoce sobre Business Process Management, Specialist. Es licenciada en Hospitality Management con especialidad en gestión de empresas de servicios. Además, Natalie es nuestra curadora de las charlas TEDx. Hemos tenido TEDx en Mónica Herrera. Vamos a tener el TEDx Women la próxima semana, también el 4 de diciembre, y Natalie es nuestra querida curadora acá y entrenadora de TEDx Speakers. Cuenta con más de 20 años de experiencia en posiciones de liderazgo y alta gerencia en empresas de servicio. Actualmente es Chief Business y Communication Strategies en ProInnovarte, Training and Consulting en Canadá, y es directora de la Red Iberoamericana de Profesionales en Relaciones Públicas para Canadá. Tremendo currículum el que tenemos ahora esta mañana. Natalie, es un gusto para nosotros como Mónica Herrera aquí en El Salvador y la unidad de Executive Education darte esta bienvenida, ¿verdad? Siempre el calorcito salvadoreño aquí te espera y te agradecemos por acompañarnos también esta mañana. Nati. Gracias, Fran. Y de verdad que yo amo esta conexión con la universidad, con la escuela, con la Mónica Herrera y con esa gente hermosa que está en El Salvador, y que yo estoy segura que hoy hay muchos que no solo están en El Salvador, sino se conectan desde otros lados del mundo. Y hoy vamos a tener una conversación muy interesante en torno a influencia y persuasión, y cómo las herramientas de la neurocomunicación nos ayudan para eso. Pero antes de comenzar, yo quiero pedirles algo a todos ustedes que están aquí conectados, y es que me encantaría verles a los ojos. Si abrimos las cámaras,
nos conectamos muchísimo mejor. Y vamos a comenzar a hacer ese ejercicio porque esa es una de las cosas que mejor contacto, conexión e influencia nos permiten, y sobre todo en los ecosistemas digitales, en estos ambientes digitales. Ustedes seguramente trabajan con equipos remotos y creo que la actualidad nos da para que estemos manejándonos en remoto, y esta es una práctica que deberíamos fomentar, porque esta práctica nos permite conectarnos, influenciar y persuadir a los otros. Ya yo veo aquí a Claudia, a Majo, a Diego, Álvaro, Cristian, Melissa, Ronald, Sharon, Catherine, que ya están animados y conectados aquí con sus cámaras. Gracias por estar acá presente y tomar su tiempo para que conversemos sobre influencia y persuasión. Aquí yo les comparto de lo que vamos a estar conversando el día de hoy. Este es un tema que atrapa muchísimo, que a la gente le encanta, quiere saber más sobre cómo influenciar y cómo persuadir, y es que es una de las habilidades con mayor demanda en la actualidad. Hoy los ejecutivos, las personas, las empresas, el común denominador, estamos buscando dos cosas. Uno, buscamos influenciar, y dos, queremos persuadir. Estas son las dos cosas absolutamente ciertas que tenemos en la actualidad en relación a la comunicación. Y quiero interactuar con ustedes, porque me gustaría saber, y déjenmelo acá en el chat, ¿por qué creen que esto está pasando? ¿Por qué queremos o buscamos influenciar? ¿Y para qué queremos persuadir al otro? ¿Por qué y para qué? Y ahí te voy a pedir ayuda, Fran, para que me vayas diciendo qué dicen en el chat, porque no puedo verlos a todos en total. Pero ¿qué creen ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué influir y para qué? ¿Para qué buscar influencia y persuasión? ¿Qué sienten ustedes? Ya estoy viendo ahí que llega Claro que la... sí. Nati, aquí Majo Pineda nos dice para lograr objetivos comunes, trabajar mejor en equipo. Douglas para alcanzar los resultados, mejorar resultados. Manuel Coto para ser líderes eficaces. Ronaldo para lograr objetivos. Melissa para lograr que hagan lo que queremos. Marcela, optimizar la comunicación. Queremos influir para lograr objetivos. Marily. Ronald para lograr un mejor posicionamiento de nuestra marca. Compartir una visión. Diego, Marily para cumplir metas, para sumar a personas a mis proyectos, para alcanzar los objetivos, para tener una buena organización en general, Mónica. Muchísimas gracias. Y todo eso que han dicho ustedes es correcto. Y fíjense que se centra en algo muy particular, que es la conexión del otro en pro de un objetivo que tengo para el equipo, para la organización, para mí a título personal. Este tema de comunicar buscando influencia y persuasión tiene que ver con el otro. Y es que la comunicación en general se trata del otro y no de nosotros. Y cuando comenzamos a hacer ese role play, cuando comenzamos a entender que comunicamos para los demás y no para nosotros, es cuando cambiamos nuestra forma de actuar como comunicadores. Y allí podemos activar los principios de influencia y los principios de persuasión. Fíjense qué es lo que pasa históricamente, qué es lo que nos han dicho, que hemos escuchado. Todo lo que ustedes me dijeron es completamente cierto de por qué las personas buscamos influenciar o persuadir a través de la comunicación. Lidera mejor aquel que logra persuadir e influenciar. Y lo necesitamos las organizaciones, lo necesitamos las sociedades, lo necesitamos los equipos de trabajo, lo necesitamos en casa, lo necesitamos las esposas para persuadir a los esposos, por ejemplo. Necesitamos persuadir a la pareja. Y en pantalla ustedes tienen dos casos, de uno que tiene que ver con persuasión y el otro que tiene que ver con influencia. La persuasión y la influencia no son cosas de hoy. Han estado siempre entre nosotros. Hoy cobran mayor relevancia. ¿Por qué? Porque nos hemos transformado. Y ya lo vamos a ver más adelante. Nuestros valores han cambiado, nuestros principios de actuación se han modificado, la forma en la que nos conectamos, nos relacionamos y los intereses que ahora tenemos como individuos en la sociedad, en las organizaciones y en nuestro entorno en general han cambiado. Pero fíjense que
Ya esto lo entendían las marcas hace muchísimo tiempo atrás y Coca-Cola es una de ellas. Es una de las marcas pioneras que ha entendido cómo funciona esto de la persuasión. Y comenzó en el 1920 con un clásico comercial de ellos en donde incluían la figura de Papá Noel en sus campañas. Recordemos que uno de los valores de marca que tiene Coca-Cola es la felicidad. ¿Y qué mejor manera de conectar la felicidad con ese momento que nosotros esperamos todo el año, que es ese momento de Christmas en donde aparece Papá Noel y nos trae los regalos, ese momento de gratitud, de alegría? Ellos pudieron conectarlo con la figura de Papá Noel, pero esto lo hacían en 1920 para transmitir un valor de marca. Y fíjense que un ejemplo de influencia, que también se remonta a los años 60, 1963, es aquel discurso histórico memorable de Martin Luther King, en donde esa frase, I have a dream, yo tengo un sueño, se inmortalizó. Y la usamos hoy día, se quedó en la gente, se quedó tatuada en la memoria de las personas que escucharon aquel discurso y en todos aquellos que posteriormente pudieron replicar lo que Martin Luther King dijo aquel 28 de agosto de 1963. ¿Cómo es que hoy recordamos esa frase, I have a dream? ¿Cómo es que hoy la figura de Papá Noel, después de tantos años, sigue siendo icónica en los comerciales de Coca-Cola? Y es que esto tiene una razón de ser. La influencia, y vamos a comenzar por entender qué es esto de la influencia. La influencia se define como la capacidad que tiene una persona para modificar la conducta de los demás. Y ustedes miran, bueno, Natalie, pero eso se parece a persuasión. ¿Será que hay una diferencia entre la influencia y la persuasión? Y ya vamos a ver que sí existe una diferencia entre ellas, pero que una es parte fundamental de la otra. La persuasión, por su parte, es un tipo de influencia que se ejerce de manera intencionada y que cambie las actitudes de las personas muy habitualmente en aquellos procesos en los que estamos cara a cara con las personas, por ejemplo, las ventas, en la comunicación directa dentro de la organización. ¿Qué diferencia fundamental hay entre persuasión e influencia? Que la influencia tiene un carácter atemporal y la persuasión tiene dos elementos fundamentales que nosotros tenemos que considerar cuando queramos hacer uso de ella, que es temporal, se utiliza en un punto determinado, para algo determinado, tiene una intención clara. Y hay mucha controversia en torno a la persuasión, porque se ha confundido el concepto de persuasión con el de manipulación. La persuasión es una herramienta neutra que utilizamos los comunicadores. ¿Y por qué digo que neutra? Porque esto es como ese lightsaber que veíamos en las Guerras de las Galaxias. A ver cuántos fans de las Guerras de las Galaxias hay aquí, levantemos la mano. ¿A quién le gusta las Guerras de las Galaxias? Y el lightsaber era una herramienta que utilizaba tanto lo bueno como el lado oscuro de la fuerza. Así es la persuasión. La persuasión es un elemento neutro que tú utilizas de acuerdo a los principios de ética y valores que como marca, como organización o marca personal te rijan y quieras compartir con los demás. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Este concepto de las personas que influyen sobre los otros, que generan matrices de opinión, o lo que hoy llamamos en la actualidad los influencers, tampoco es un concepto nuevo. Es un concepto que data de 1940 a 1955, cuando por allá escuchamos la primera conceptualización de lo que podía ser hoy en día un influencer. Y es que el concepto de líder de opinión nació para hacer referencias a personas con ciertas capacidades que permitían que a través de su comunicación, aquellas personas que se conectaban con ellos o que les escuchaban, cambiaran
la forma de percibir una situación y en consecuencia comportarse de forma distinta respecto de ella. Los medios en aquella oportunidad, en 1940 y 1955, creían que los medios de comunicación o que el mass media era quien producía este efecto. Y luego se dieron cuenta que no era así, que no eran los medios de comunicaciones quienes generaban esas matrices de opinión. Eran líderes particulares conectadas a la información que ellos suministraban, quienes manejaban las reglas del juego de la comunicación y generaban influencia y persuasión a partir de lo que ellos opinaban. Y hay un principio, hay una teoría que me encantaría que puedan revisarla posteriormente, que se llama The Two Steps Flow Theory, que justamente está esbozada por unos sociólogos que interpretan claramente cómo funciona este principio del influencer que tenemos hoy día o de la persona que genera matriz de opinión. ¿Qué pasa hoy en día en las organizaciones? ¿Por qué las organizaciones están tan abocadas a desarrollar a sus ejecutivos, a sus equipos, a sus colaboradores con estas herramientas de influencia y persuasión? Y ya me comentaban ustedes al principio de esta conversación que el resultado y la persecución para finalmente consecución de un objetivo es una de las claves por las cuales las organizaciones buscan desarrollar, y escuchen bien esto, desarrollar habilidades de influencia y persuasión en sus equipos y en sus líderes. Y es que no puede haber liderazgo sin que haya comunicación. Sin comunicación no puede haber liderazgo. Los líderes que no comunican, no conectan y por ende no lideran. Seguimos acá. ¿Qué otra cosa nos dicen las organizaciones que está pasando? Y es que la motivación depende en mucha y en una gran parte, diría yo, de la habilidad que tiene el líder para conectarse a través de la comunicación. Porque esa habilidad del líder es la que nos permite que el equipo entienda cuál es la estrategia, hacia dónde vamos, cuáles son los valores de la empresa, qué queremos y qué objetivos estamos persiguiendo en un momento determinado. Lo que ustedes justo me dijeron al principio de esta conversación. Hay unas estadísticas cruciales que yo les quiero compartir hoy. 40% del estrés laboral corresponde a problemas no resueltos que tienen origen en una información no comprendida. 40% de nuestro estrés laboral. Es un número bastante alto, ¿verdad? Fíjense en esto. 85% de los líderes en las organizaciones, líderes que además están formados, que tienen experiencia para la posición que desarrollan, sufren del síndrome de la divagación en la comunicación. Y aquí yo les quiero pedir honestidad a ustedes. No sé si están conectados desde su organización o si el jefe está allí con ustedes. Pero bueno, como este es un momento íntimo entre ustedes y yo, vamos a ver, yo quiero ver ahí en el chat que me digan si alguno de ustedes ha estado en una reunión de trabajo que dura 2 horas, en donde el líder habló y dijo una cantidad de cosas, y al salir de esa reunión, ustedes le preguntan al compañero, Brandon, ¿tú qué entendiste de la reunión? Y Brandon te dice algo, y Claudia te dice otra cosa, Ronaldo otra cosa, y Fran otra cosa. Pero lo más cruel no es eso, sino que después de esas 2 horas, tenemos que hacer otra reunión para explicar lo que se dijo en la primera. A ver, que levante la mano el que ha estado en esa situación. Que levante la mano con honestidad quién ha estado en esa situación y qué frustrante es. Qué frustrante es para el que comunica, pero qué frustrante y terrible es para quien tiene que escuchar. Y este tema de la divagación
no tiene que ver con la posición que la persona ocupe dentro de la organización o dentro de la sociedad o dentro del núcleo familiar. No tiene que ver con la experiencia que tenga en el cargo, si nos vamos directamente a las organizaciones, que es de quienes estamos hablando en este momento. No tiene nada que ver con la formación académica que tenga. Tiene que ver justamente con la posibilidad de manejar herramientas de influencia y persuasión en su comunicación. Y hay gente brillante allá afuera, con mensajes poderosísimos, que lamentablemente no logra aterrizarlos para poder compartirlos de forma clara, estructurada, contundente y simple, para que quien le escucha pueda recordarlo, pueda retenerlo durante mayor tiempo en su memoria, pueda generar transformación en el comportamiento del otro. Recuerdan que les dije que la comunicación no tiene que ver con nosotros. La comunicación tiene que ver con el otro. Y esta suerte de síndrome de la divagación, que evidentemente padecen algunos comunicadores, afecta directamente al otro, a quien está escuchando. 95% de los equipos de trabajo en las organizaciones conectan con líderes que comunican claramente los objetivos y no necesariamente es el líder o cabeza del departamento, no es el gerente, no es el jefe, no es el vicepresidente, no es el CEO. Dentro de los grupos de trabajo tenemos líderes innatos y vamos a hacer esa pregunta si ustedes creen que los líderes nacen o se hacen, que conectan rápidamente con el entorno y con los equipos porque han descubierto cómo pueden clarificar sus ideas para generar influencia y persuasión. ¿Creen ustedes que estos líderes en nuestros grupos de trabajo, en nuestras organizaciones, nacen o se hacen? A ver, los escucho en el chat con la voz de Fran. Fran me dice qué opinan ustedes ahí en el chat. ¿Los líderes nacen o se hacen? ¿Qué creen ustedes? Ronaldo dice que nacen, de ahí la mayoría, los líderes se hacen. Nace y también se hacen, dice por aquí Lorena, se hacen, nacen, hay un poco de todo, te diré. Se hacen, hay algunos líderes natos, pero también se forman, se hacen en un contexto determinado, nacen y se hacen, hay influencia de los dos. Se hacen. Creo que va ganando se hace. Se pueden desarrollar habilidades, pero la persuasión tiende a ser natural. Depende, ambos se hacen y nacen. Me encanta que piensen que la persuasión es natural. Y me fascina que sientan que los líderes nacen. Les tengo una noticia al respecto. Y cuando tengan la oportunidad, consulten un estudio de un profesor de Harvard que a mí me gusta muchísimo, que tiene que ver con los 7 tipos de inteligencias que tenemos los seres humanos, que hoy día ya no son 7, creo que ya ha logrado dar con 12, solo que habían 4 que no había podido validar científicamente. Y es el profesor Howard de la Universidad de Harvard. Busquen ese estudio porque es fascinante. Todos tenemos un poco de cada uno de estos tipos de inteligencias que él plantea. Y la inteligencia social o la inteligencia lingüística está más desarrollada en algunos individuos que otros. Hay una cierta suerte de que estos líderes nazcan por ese principio, pero la verdad verdadera es que todos podemos desarrollar esa habilidad de comunicar con influencia y persuasión, porque esa inteligencia la tenemos. Así como tenemos la creatividad, así como tenemos otros tipos de inteligencia, la lógico-matemática, por ejemplo, para aquellos que les gusten las matemáticas, yo no estoy en esa lista, cabe decir. Pero todos lo tenemos. Es solo que como cuando vamos al gimnasio, tenemos que entrenar los grupos musculares, estos tipos de inteligencia también deben entrenarse y estimularse
para que puedan sobresalir del resto de las otras. Y tiene que ver mucho con el objetivo personal de cada uno de los líderes en las organizaciones, dentro y fuera de ellas. Porque si nos hacemos conscientes de la importancia y el tremendo poder, así como ese lifesaver que yo les decía, que tienen el lado oscuro de la fuerza, o Luke Skywalker en la Guerra de las Galaxias, si nos damos cuenta de el poder tremendo que es la herramienta de la persuasión y la influencia en la comunicación, nosotros podemos entrenarla y podemos desarrollarla. Fíjense este dato curioso: 65% de la frustración en el ambiente laboral proviene de la falsa percepción que tiene el entorno de un individuo. Y esto es crucial. Estos datos fueron tomados de Harvard Business Review, pueden consultarlos en lo sucesivo. Fíjense esto: 65% de la frustración que podemos sentir en una organización tiene que ver con cómo me percibe el otro. La falsa percepción que tiene el entorno de un individuo. ¿No les ha pasado que de pronto entran en un salón y hay alguien que les cae mal y ustedes no entienden por qué? O ustedes mismos entran en un salón y a alguien le cayeron mal, sin ni siquiera decir o emitir una palabra. Esto tiene que ver con esa falsa percepción que construimos de las personas y que evidentemente en el mundo corporativo, en el ambiente laboral, genera una frustración tremenda. Ya lo vamos a ver más adelante porque está conectado con algo que en comunicación se llama el paralenguaje. Todo de nosotros comunica. Los primeros 5 minutos, cuando iniciamos esta reunión y antes de que yo hablara, estoy segura de que cada uno de ustedes ya se había hecho un juicio sobre mí. Igual pasa con cada uno de nosotros. Todo, absolutamente todo en nosotros comunica. Qué rico poder entender cómo podemos manejarlo para lograr nuestro objetivo. Comunicar correctamente es un proceso complejo. Esa es la verdad, que requiere de claridad, estructura, estrategia y objetivos definidos. La persuasión y la influencia entran dentro de este scope de la estrategia. Pero quiero que sepan algo, que lo hemos escuchado muchísimo y en todos los ambientes. La claridad no es un proceso obvio. ¿Y cuántas veces no escuchamos que nos dicen, tienes que tener una idea clara, tienes que tener un propósito claro, hay que tener un objetivo claro? La claridad no es un proceso obvio. Y les cuento una anécdota. Las veces que he tenido que entrenar oradores para diferentes escenarios, para TED y otros escenarios dentro de las organizaciones, líderes de las organizaciones, tengo el caso de unas figuras políticas que no voy a nombrar, pero que también he tenido la oportunidad de entrenar. Cuando estoy con ellos y tocamos este tema de la clarificación de la idea, de la clarificación del mensaje, es uno de los momentos más dramáticos del proceso de comunicar, porque nosotros creemos que lo tenemos claro. Pero en el paso de aquí a aquí, algo pasa y ya no suena tan claro. Y qué frustrante es, pero bueno, si yo lo entiendo, ¿por qué el otro no me entiende? El proceso de clarificar tiene también técnicas, metodologías, estrategias y actividades que podemos ejercitar para cada vez más mejorar la posibilidad de clarificar lo que quiero decir. Y les doy un tip al respecto. Cuando quieran construir un mensaje, cuando estén preparándose para hacer una presentación dentro de sus organizaciones, pregúntense, ¿qué quiero decir? ¿Qué exactamente es lo que quiero decir? Y traten de llevar su idea de lo abstracto a lo más concreto. Y es una de las estrategias
que utilizamos en los entrenamientos de comunicación para clarificar. Pero hay muchas otras que se ponen de manifiesto. Por eso es que los líderes se hacen. Nacen aquellos que tienen una suerte de mayor carga de inteligencia lingüística o social, pero sin duda que se hacen, porque esto lo podemos aprender. Hay dos enemigos terribles del comunicador y que son, digamos, que la causa fundamental del síndrome de la divagación, que son el ruido, que es del síndrome de la divagación y de la no conexión a través de la comunicación, el ruido y la divagación per se. Y ustedes miran, bueno, Natalie, ¿el ruido de qué? Y yo quiero escuchar a ustedes cuando yo les digo ruido, ¿en qué piensan? ¿Cuál ruido? ¿A cuál ruido creen ustedes que yo me refiero? Y ahí Frank me ayuda leyendo en el chat, porque esto es una conversación. A mí no me gusta hablar sola. A mí me encanta que podamos pivotear ideas, que podamos compartirnos información de forma bilateral. ¿Qué es Acá ruido? Álvaro nos dice, Ronaldo también nos dice distractores, distracciones, comentarios sin fundamentos, interrupciones, no llegar al punto, inseguridades, distracciones, información sin sustento, hablar de cosas que no es el punto central o apoyen a complementarlo, cosas que nada que ver, divagación, ideas comunicadas poco claras, nuestros pensamientos, falta de interacción visual, tangentes. Fíjense algo, la audiencia está muy dividida. Algunos sienten que el ruido es externo y otros sienten que el ruido es interno y que es uno de los principales enemigos del comunicador. Señores, este ruido es interno, 100%. El ruido lo generamos nosotros como comunicador. En inglés hay una máxima que dice, overstuff, underexplain. Muchas cosas al mismo tiempo generan poca explicación. Y eso es algo en lo que trabaja la neurocomunicación. Cuando quiero poner en escena muchas cosas y no logro explicarlas al detalle, genero ruido. Mi interlocutor se queda en algunos loops pensando y allí se desconecta y la posibilidad de influir o persuadir se pierde totalmente. El ruido lo generamos nosotros. ¿Por qué generamos ruido? A veces queremos parecer más inteligentes y entonces en ese intento de parecer más inteligentes apelamos a términos sofisticados, por ejemplo, a tecnicismos sumamente complicados, ¿ok? Varias ideas de un mismo tema no conectadas, como digo yo, varias ideas lindas que no tienen nada que ver entre ellas en torno a un mismo tema y generamos ruido. Y ahí es cuando el interlocutor se va en ese loop y Ronaldo entendió una cosa en la reunión, Brandon entendió otra cosa y Claudia entendió otra cosa, Fran entendió otra cosa y tenemos que hacer otra reunión para explicar lo que se dijo en la primera. El ruido lo genera el comunicador, ¿ok? ¿Por qué divagamos? Y esto es un proceso que la neurocomunicación ha estudiado en detalle. Y ya vamos a ver más adelante a qué me refiero con la neurocomunicación. ¿Qué es esto de neurocomunicar? La neurocomunicación es una disciplina científica que entiende cómo es que hay mensajes que se conectan de forma efectiva con otros y otros que no, otros mensajes que simplemente no. Entiende el proceso de comunicar desde un punto científico y mucho más estructurado. La divagación es un proceso natural del cerebro. Todos tenemos esa cuota parte de divagación en nuestro cerebro. ¿Y por qué lo hacemos? Para generar pensamientos aislados cuando no estamos concentrados, y la concentración depende de neurotransmisores particulares. Los neurotransmisores son químicos que segrega el cerebro para lograr una u otra cosa o para acondicionar el cuerpo a un estado u a otro. Y también divagamos porque este fenómeno se suscita en una gran red cerebral, a gran escala. Y digamos que nuestro cerebro, que nunca se detiene,
alterna los diferentes tipos de red. Estamos configurados como en 3 redes fundamentales. La red ejecutiva central, que es la que nos permite la atención y que nosotros podemos estimular conscientemente cuando comunicamos, y ahí es cuando la persuasión y la influencia nos ayudan. Y la red de modo por defecto, que es la que se activa cuando entramos en la divagación. El cerebro no puede estar permanentemente atento porque consume demasiada energía y entra en esa red por modo de efecto, que es cuando comienza a divagar. Cuando caminamos, cuando hacemos actividades al aire libre, cuando hacemos ejercicio, cuando estamos con los amigos, nuestro cerebro cambia la red y pasa al modo por defecto. Porque la divagación nos permite conectarnos con creatividad, con ideas abstractas, con ver el mundo de otra manera. La divagación es una suerte de relajación mental que tiene el cerebro. Pero ¿qué ocurre también es cuando estamos comunicando? Y a nosotros nos interesa que sea la red ejecutiva central de nuestro interlocutor la que esté activada cuando estamos dando un mensaje. ¿Cómo pasa este cambio? Resulta que entre una red y otra, entre la ejecutiva y la de la divagación, o la red por defecto, hay una red que se llama red de saliencia en nuestro cerebro, que es la que permite hacer el switch a un estado o a otro, a un estado o a otro, permanentemente. Y esa red se activa a través de impulsos y estímulos particulares. Cuando el cerebro entiende que algo es importante y que el tipo de contenido me atrae, la red saliente activa la red ejecutiva y mi interlocutor comienza a escuchar. Hagamos un ejercicio, ¿les parece? ¿Quién quiere aprender cómo hacer este switch entre uno y el otro? Yo a los primeros que veo aquí en mis pantallas sé que estamos 67 comunicadores o transformadores en la forma de conectarnos conectados el día de hoy, pero yo aquí en mi pantalla no los puedo ver a todos por la proyección de la lámina y tengo siempre en primer plano a Ronaldo, a Brandon y a Claudia, por eso son mis conejillos de India de la mañana de hoy. ¿Okay? No crean los demás que es que los he ignorado, es que no puedo verlos. Vamos a ver si puedo ver aquí. Sharon también está allí conectada. Manuel está viéndome con ojos fijos en este momento. Tenemos más participantes en vivo también en Facebook, así que gracias a toda esa gente que está conectada en el vivo, que está aquí cambiando entre tipos de redes. Vamos a hacer un ejercicio práctico para que ustedes vean que esto se puede aprender y que lo podemos hacer de forma consciente. ¿Listos? Respiramos y... Imaginen un elefante rosado en medio del salón en donde están. ¿Quién no puede verlo? ¿Quién no puede verlo? Que levante la mano. ¿Quién no puede ver el elefante rosado enfrente de sí? Imagina el elefante. ¿Quién no lo ve? Todos lo ven. Dejen de verlo. No pueden dejar de verlo. ¿Verdad que no? Dejen de verlo. Imaginar es uno de los comandos automáticos que tiene nuestro cerebro. Y que las palabras activan de forma inmediata. Si yo les pido, imaginen, es imposible que ustedes no imaginen. Imaginar capta mi atención. Ese comando, cuando lo escucho, capta mi atención, porque automáticamente el cerebro comienza a segregar neurotransmisores que tienen que ver con la dopamina, y la dopamina es la encargada de hacerle foco a algo. Y si seguido a ello doy una indicación, es imposible que la atención se vaya de ahí. Es muy difícil, es muy duro. Así funciona la red saliente. Y nosotros podemos hacerlo con las palabras. Nosotros podemos comandar
un comportamiento o una reacción de nuestro interlocutor, aprendiendo a utilizar qué palabras detonan que la red saliente lleva al interlocutor a la red ejecutiva o a la red central para que me preste atención. Pero hay cosas que ocurren de forma inconsciente, ¿ok? Y es que la importancia y el contenido es algo que el cerebro está permanentemente escaneando, permanentemente escaneando. Aquello que siente peligroso, no familiar, algo que no entiendo muy bien, rápidamente lo cataloga como peligro, como cuidado, y hace que nos alejemos de ello. El lenguaje corporal transmite ese tipo de mensaje. Por eso es que cuando a veces entramos a un salón, alguien no nos cae mal. Alguien nos cae mal y no sabemos por qué, si ni siquiera hemos hablado con esa persona. O nosotros le caemos mal a alguien y no sabemos por qué, si no hemos interactuado con esa persona. El cerebro está permanentemente escaneando los estímulos. Y aquellos que son más poderosos son los que tienen que ver con la comunicación. Todo lo que hacemos los seres humanos, todos los días, 24/7, es comunicar. ¿Cómo no va a ser la habilidad más importante para los líderes en las organizaciones de aprender, de manejar, de entrenar y de compartir con otros para que otros también puedan mejorar su forma de comunicar? Piénsenlo por un momento. Si no tuviéramos problemas de comunicación, no existirían guerras. Todo sería perfectamente claro. No nos pelearíamos con los esposos o las esposas o las parejas porque hemos entendido claramente. Pero la verdad es que no es así. Y esto, por eso es que el proceso de clarificar no es un proceso obvio. Es un proceso que hay que aprender a trabajar para desarrollar continuamente. Las mentes de los individuos divagan menos cuando hacen algo que les da bienestar, cuando hacen algo que les gusta, y divagan más cuando encuentran que aquella actividad tiene mayor esfuerzo. Y esto tiene que ver mucho con aquel principio de procrastinación, esa terrible enfermedad de las que todos hemos sufrido en algún momento de la vida. Aquello que en mí requiere mayor esfuerzo me va a conectar de inmediato con la divagación. Consumo más energía y la principal finalidad del cerebro es mantenernos con vida. Entonces, todo aquello que signifique o represente mayor consumo de energía, lo voy a colocar en otro archivo mental para no manejarlo de esa manera y me voy a ir a la divagación. Por eso es que la claridad es la que hace que las personas se conecten y se sientan agradados y entiendan mejor los mensajes que nosotros queremos dar. El lenguaje define las pautas mentales, ya lo vimos. Imaginar, pensar, utilizar las palabras correctas en los momentos correctos, genera pautas mentales. Por lo tanto, el lenguaje construye el pensamiento y viceversa. Lo que pienso construye también mi lenguaje. Un líder que divaga en su comunicación genera infelicidad y frustración. Y esto lo dice Daniel Hilbert de la Universidad de Harvard en algunos estudios que ha hecho. Psicólogo. Genera infelicidad y frustración y lo vimos. 40% del estrés laboral tiene que ver con información no comprendida. Seguimos. Para influenciar y persuadir, ¿qué es lo que necesitamos entonces, Natalie? Neurocomunicar. Entender hoy día el proceso de comunicación solo desde la simpleza de un emisor, un receptor, un mensaje y un canal es una cosa absolutamente del pasado. Comunicar hoy día ya no es suficiente.
no es suficiente. Estamos cada vez más conectados y yo diría hiperconectados. Y una muestra de ello es este momento. Yo estoy en Canadá, en Toronto, donde vivo. Muchos de ustedes están en El Salvador. Cuando cerremos esta conversación, nos vamos a nuestros teléfonos inteligentes y entramos en las redes sociales y nos conectamos con cientos de personas alrededor del mundo. Y la cantidad de información que se genera por segundo es muchísima. Estamos hiperconectados. Y esa hiperconexión genera infoxicación, una suerte de intoxicación de información buena, no tan buena, mala, cierta, incierta. Hoy, si queremos influenciar y persuadir, necesitamos más que entender la comunicación como ese proceso sencillo que solíamos tener en el pasado. ¿Qué es esto de la neurocomunicación? Y para mí es el arma secreta de los grandes líderes. Líderes como Steve Jobs, Mahatma Gandhi, Adolfo Hitler inclusive. Eran grandes comunicadores. Ellos sabían cómo conectar con las personas de forma intencional. Y es que la neurocomunicación aplica técnicas de la neurociencia cognitiva para conocer los efectos de la comunicación en el cerebro, como ya les había comentado. Y algunos elementos de lo que estudia la neurociencia cognitiva tienen que ver con 4 cosas fundamentales que el marketing entendió en su oportunidad, como la Coca-Cola en 1920, y que han aplicado con nosotros a lo largo del tiempo. Esos cuatro elementos que la neurociencia cognitiva estudia tienen que ver con las personas, la comunicación, la tecnología y el ambiente. A partir de esos 4 elementos, se estudia qué es lo que pasa en las redes neuronales y cuál es la información que se genera para medir cómo estos estímulos generan un comportamiento u otro. La comunicación es una de esas cosas. 4 elementos fundamentales que tenemos que considerar el día de hoy. Podemos entrenar nuestra contundencia. Y la contundencia es la madre de la influencia y la persuasión. Ya vimos que sí podemos hacerlo. 3 tips o elementos fundamentales que les quiero dejar esta mañana. Cuando queramos clarificar, tenemos que utilizar métodos para ello. La clarificación, ya saben que no es un proceso obvio. Clarificación metódica. Técnicas para hilar una idea con la otra. La primera con la del final. Y por supuesto recursos comunicacionales, como las historias, el storytelling. El storytelling con data son recursos comunicacionales que nos permiten lograr esta suerte de carisma para conectar con nosotros, que no es más que la traducción de la influencia y la persuasión aprendida a través de estos 3 pilares fundamentales. La comunicación en las organizaciones y en la vida en general de los seres humanos gira en torno a tres panoramas. Uno, aquellas habilidades centrales o nucleares que nosotros tenemos que aprender, que tienen que ver con estrategia, estructura, el mensaje, la idea, lo que yo quiero decir. El otro panorama tiene que ver con las habilidades internas. ¿Cómo yo llevo esto que he aprendido a la organización? ¿Cómo lo manejo con mis equipos, con mis jefes? ¿Cómo vendo mis ideas? Y esto está conectado a la inteligencia emocional. Y la tercera habilidad requerida para hacer este mix que necesitamos para impactar y conectar, tiene que ver con entender el propósito y la visión de la organización más allá de sus confines. Y esto está conectado con aquellos líderes que tienen que ser voceros de las organizaciones frente a situaciones externas. La comunicación tiene estos 3 scopes, estos 3 espacios en los que fluye en las organizaciones. Nucleares, con el individuo, en organización per se, es decir, aguas adentro, en cómo me comunico yo con mi equipo utilizando herramientas que tienen que ver con inteligencia emocional, y hacia afuera, para trasladar el propósito y la visión de la organización más allá de sus confines. Centrales, tiene que ver con estrategia, cómo organizo mis ideas, cómo utilizo las palabras claves para detonar un comportamiento u otro y cómo esto lo aplico
a los ámbitos escritos o orales de la comunicación. Porque no solamente es cuando hables con tu gente, es cuando les envíes un mensaje, cuando escribas, cuando necesitas enviar un correo electrónico. La habilidad interna me requiere de inteligencia emocional para conectar con el equipo. Y de esa conexión interna que necesitamos los líderes trabajar día con día, nos permite manejar crisis y ser de algún modo cara de la organización hacia afuera. Por eso los políticos se entrenan en estas habilidades de neurocomunicación. Por eso los líderes organizacionales se entrenan en habilidades de neurocomunicación. Y tú que estás hoy aquí conmigo, puedes hacerlo. ¿Qué puede hacer la neurocomunicación por ti? ¿Cuáles son los beneficios de aprender estas técnicas de neurocomunicación que además podemos profundizar en detalle y tener prácticas vivenciales absolutamente que ustedes se llevan en tiempo real y que pueden aprender hoy y aplicar hoy? Los vamos a ver en nuestra formación que vamos a comenzar el próximo año con la Escuela Mónica Herrera. ¿Qué beneficios me da a mí entender esto? Mejoro mi productividad, mejoro la forma en cómo tomo decisiones y cómo las transmito, mejora mi capacidad de inteligencia emocional, porque como estoy aprendiendo conscientemente cuáles son estas herramientas para influenciar y persuadir, mi inteligencia emocional comienza a transformarse en ese músculo preferido que yo entreno en el gimnasio. Mejora mi creatividad, porque entendemos que todos somos creativos, pero sabemos cómo conectarnos con ideas, cuáles funcionan, cuáles no funcionan, porque tenemos estructuras para pivotearlas, para testearlas y entender si son las que mejor se conectan con mi interlocutor. La comunicación tiene que ver siempre con el otro, no con nosotros. ¿Cómo hago sentir al otro? Es algo que la neurocomunicación ha entendido muy bien y ha desarrollado estas técnicas, estrategias y ejercicios para que nosotros mejoremos como comunicador y logremos lo que me decían ustedes al principio: resultados, objetivos, persuadir, influir, alcanzar metas. Las empresas, los equipos y las personas nos hemos transformado. Por eso es que comunicar ya no es lo mismo de antes. Comunicar no es una necesidad, es la prioridad hoy día. Gracias por haber estado conectados aquí conmigo. Este es el momento, como le digo yo a mis estudiantes en otros escenarios: preguntas, dudas, comentarios. Este es el momento. Quiero seguir esta conversación con ustedes, así que estos son mis canales digitales en los que pueden contactarme. En Instagram me encuentran como Soy Nati Carrasco. Este es mi website y en LinkedIn me encuentran como Natalie Carrasco Crenci. Gracias por este momento y gracias por tomarse estos minutos para entender cómo pueden transformar su entorno, persuadir e influenciar a partir de la neurocomunicación. Así que te cedo el micrófono, mi querido Fran, para que me ayudes con las preguntas de la audiencia. Claro que sí, mi queridísima Natalie, gracias por compartir con nosotros este contenido de alto valor sobre neurocomunicación. En El Salvador, de hecho, se habla poco sobre cómo podemos ocupar estas herramientas de neurocomunicación hacia el liderazgo, ¿no? Cómo puedo influir, cómo puedo persuadir en mi ambiente laboral. Gracias a todos por acompañarnos. Acá tenemos abierto el chat para que puedan compartir sus preguntas y también hemos lanzado una pequeña encuesta en la que queremos conocer qué tanto les gustó esta masterclass, si quieren conocer un poco más del tema, si quieren que les enviemos información de la oferta académica que viene para el próximo año, el 2022, también en el que se incluye ya un curso en conjunto con Natalie Carrasco sobre neurocomunicación para profundizar en este tema de oratoria y comunicación. Con gusto cuenten con esa información, ¿verdad? Aquí nos dicen: gracias Natalie, en mi caso ingresé tarde, ¿nos podrían enviar la grabación? Sí, la grabación se la vamos a enviar por correo electrónico y también va a estar en el live de Facebook de Formación Continua, Executive Education, y ahí van a poder accesar a este video para que vea el inicio, ahí R. Hernández. Fátima Vega nos dice: excelente experiencia, un gusto conocerla, gracias también a Mónica Herrera por crear estos medios. A la orden, Fátima, y pueden seguir a Natalie también en sus redes sociales. Créame, yo la sigo y se aprende muchísimo en ese Instagram.
Majo Pineda, muchas gracias. ¿Existe algún libro recomendado sobre neurocomunicación? Natalie, tal vez tú nos recomendás por ahí algo de tu biblioteca. Fíjense que hay uno que a mí me gusta muchísimo y justo lo tengo aquí, que se llama Human Communication in the Brain. Está en inglés. No sé si hay alguna versión en español. Podría consultar y hacerles llegar este detalle a través de Frank. Pero es un libro que escribe Donald Elgo, que es uno de los pioneros en este tema de la neurocomunicación. Y escribe este libro, les cuento un poco porque además me parece fascinante la historia. Escribe ese libro a partir de un experimento que hizo con un libro de cuentos infantiles. Y el libro de cuentos infantiles tiene que ver con una historia de un conejo. Sorprendentemente, imagínense en cuántos libros de historias infantiles hay hoy día en el mercado, cientos, pero ese libro en particular se vendió muchísimo. Y es que él probó a utilizar técnicas de neurocomunicación en la escritura del libro, cómo poner las ideas en orden, cómo utilizar palabras particulares que determinaban una reacción u otra en el lector para generar conexión a través de la lectura. Entonces, ese experimento a mí me gustó mucho. Su libro me encanta, Human Communication in the Brain. Hay otros que utilizo también que se llama Social Communication, que tiene que ver con neurocomunicación. Y básicamente esta literatura los pone a ustedes en contexto de cómo funciona el cerebro y cómo realmente nosotros podemos hackear nuestro cerebro. Porque esto es lo que hace la neurocomunicación. De algún modo hackea nuestro cerebro y el del otro para detonar comportamientos particulares. Es un área fascinante. Yo me he especializado en ello. Tengo una maestría en neurocomunicación y en Human Behavior, que estoy ahora acá con la Universidad de Yorkville en Toronto. Y es fascinante todo lo que descubrimos a partir de entender cómo funciona nuestra máquina principal, que es el cerebro, y cómo podemos hackearlo para encontrar uno u otro resultado. Así que Súper. a sus órdenes, cualquier duda, comentario. Natalie, tengo una presentación y quiero impactar a mi gente en la oficina. Bueno, vamos a practicar, vamos a utilizar las palabras correctas, vamos a hilar ese mensaje. Les pregunto algo antes de que nos vayamos. ¿Por qué creen ustedes que las charlas de TED, para quienes somos fans de TED o trabajamos con ellos, son tan fascinantes? ¿Quién cree? ¿Quién me dice algo al respecto? Fran, tú me ayudas allí con los comentarios en el Yo chat. te ¿Por ayudo qué creen aquí. ustedes eso? Y de hecho, mucha gente acá nos está escribiendo súper bien. Raquel Trabanino, saludos Raquel, excelente clase, mil gracias, súper interesante, gracias por el espacio, gracias por compartir. Y hemos compartido también, por cierto, en el chat una pequeña presentación sobre los cursos que se vienen para el próximo año y la pueden descargar. Y con la pregunta, Nati, aquí nos dicen que, Majo Pineda nos dice que son ideas claras en poco tiempo, muchas veces con ejemplos. Raquel Travenino nos dice porque en poco tiempo impactan, son cortas, charlas de TED son interesantes porque lo hacen interesante, son sencillas, la seguridad que tienen en lo que dicen también. Yo les voy a contar un secreto. Construir una charla de TED es un proceso sumamente retador. Por eso es que no cualquiera va a los escenarios de TED. Y quienes tenemos que entrenar a esos oradores y posteriormente curar las charlas, tenemos una misión crítica, ayudarles a hacer ese paso de aquí a acá, de forma impactante. Me he encontrado con que muchas personas creen que las charlas de TED son charlas motivacionales. Y TED no es motivación. TED no es ni motivación ni clases magistrales. TED comparte ideas. Pero ese proceso de clarificar la idea para ponerle luz, para entregársela a otro y que ese otro, a partir de escuchar nuestro mensaje, cambie su visión del mundo respecto de ese punto que nosotros compartimos, es un proceso sumamente retador. Sumamente retador. Pero las estrategias detrás de las charlas de TED son de absoluta neurocomunicación. Palabras colocadas en momentos particulares de la charla para detonar emociones, comportamientos, sentimientos y que cada uno se vaya
con esa suerte de inspiración y ganas de tomar acción. Son palabras colocadas de forma clave. Es el uso adecuado de las herramientas comunicacionales como las historias, por ejemplo, para detonar empatía. Así que esto de neurocomunicar es lo que realmente nos permite influenciar y persuadir a otras personas para alcanzar objetivos dentro de la organización y fuera de la organización. ¿Qué tal cuando vamos a las entrevistas de trabajo? Sabernos algunas de estas técnicas para detonar algún comportamiento entre la persona que nos escucha. Interesante, ¿verdad que sí? Así que espero verlos el próximo año. Gracias, Nati. Aquí queremos saludar a Salvador Segovia en el chat del Facebook Live, quien dice, gracias, Natalie, un contenido muy valioso. Bien, con eso cerramos. Solo quiero la última pregunta acá que quedó en medio del chat, perdón que no te la transmití, y con esta cerramos. Y Melvin Castillo nos decía, quisiera saber cómo se puede contrarrestar el discurso cuando una persona, un político, dice él, se aprovecha de esas técnicas para persuadir o influir a las personas. ¿Saben qué? Mientras más nos eduquemos en este tema, más rápido vamos a poder entender y además detectar cuando se están utilizando herramientas de persuasión. Recuerden que yo les comentaba en nuestra conversación que la persuasión es una herramienta neutra que nosotros podemos utilizar bajo principios de ética o no. Los políticos la utilizan mucho en sus discursos, mucho. Mientras más nos eduquemos en este tema, mucho más fácil va a ser para nosotros reconocer esos elementos en el discurso de otros. Van a ver que con el tiempo se convierten en críticos de discursos, de charlas, de TED. Pueden identificar rápidamente cuál es la idea, cómo la está conectando, cuáles son esos recursos que está utilizando para soportar y darle más luz a la idea. Y ustedes van a poder practicarlo y utilizarlo de forma intencionada en sus conversaciones. Contrarrestarlo en otro, no vas a poder contrarrestarlo en el otro, pero vas a entender, sí, cuáles son los elementos que está poniendo en práctica para lograr un determinado objetivo u otro. Eso sí. Me encanta. Gracias, Nati. Gracias por compartir con nosotros en esta mañana. De verdad que estamos súper contentos de tenerte aquí en El Salvador y desde Canadá, aprovechando la virtualidad. Gracias a todos los que nos acompañaron, a quienes nos dejaron entrar a su espacio, también a su casa. Gracias por encender esas cámaras, por hacer ese proceso fluido ahí de la neurocomunicación y por los ejercicios también de esta mañana. Nos alegra mucho que les haya gustado este contenido. Nati, como siempre, un abrazo virtual. Te queremos un montón aquí en la Mónica Herrera. Siempre, gracias por todo tu apoyo. Gracias. Nos vemos el próximo año 2022. Claro que sí, ahí espero verlos a todos. Besos para todos.